¿Sabías que, estadísticamente, más del 40% de los ingresos de una persona promedio se evaporan en gastos que ni siquiera recuerda haber hecho al final del mes? No es que ganes poco, es que tu dinero está sufriendo de fugas invisibles que afectan tu futuro financiero constantemente. Bienvenidos nuevamente a Ecos del Relato 2.0. Hoy no hablaremos de fórmulas mágicas para hacernos millonarios de la noche a la mañana. Hoy vamos a aterrizar en la realidad de la vida cotidiana, en esos pequeños agujeros por donde se escapa tu futuro sin que te des cuenta. Vamos a planificar tu estrategia financiera y a declarar una alerta roja. Este es el momento de tomar el control de verdad en tu vida. Aquí están los 10 gastos que debes eliminar radicalmente de tu cartera este 2026 si quieres construir verdadera libertad financiera. Prepárate, porque el número 8 te está costando años de vida y no te has dado cuenta, afectando tu bienestar. No son consejos de gurú financiero, son realidades que todos enfrentamos cada día pero que preferimos ignorar, así que empecemos. Número 1. El impuesto de la comodidad. Hablo de delivery y aplicaciones de comida. Vamos a ser brutalmente honestos contigo mismo. Llegar cansado del trabajo y pedir comida a domicilio es un placer, pero financieramente es un asesino silencioso que opera en las sombras de tu cuenta bancaria. No solo estás pagando el costo del plato, que ya tiene un sobreprecio en la aplicación, también la tarifa de servicio. Sumas el costo de envío y la propina, y un almuerzo que en casa te costaría $3, termina costando 12 por arte de magia digital. Si haces esto 3 veces por semana, estás regalando más de $1.400 al año solo por la comodidad de no lavar una olla. Piensa en eso, $1.400 que podrían estar trabajando para ti, invirtiendo en tu futuro, construyendo tu libertad financiera. Elimina el hábito automático de abrir la aplicación cada vez que sientes hambre, rompiendo ese ciclo impulsivo de gastos. Cocina en lotes el fin de semana, prepara tus comidas con anticipación, tu cartera y tu salud te lo van a agradecer. Número 2. Las suscripciones fantasma. Ahora hablemos de esos cargos mensuales que ni siquiera recuerdas haber autorizado en tu cuenta. Netflix, Spotify, Amazon Prime, ese gimnasio al que fuiste 2 veces, o la aplicación de meditación, son solo algunos ejemplos. Cada una parece inofensiva, solo $10 aquí, 15 allá. Pero cuando sumas todo, te das cuenta del problema. Estás pagando más de $100 mensuales por servicios que no usas, son $1.200 al año que se van automáticamente. Haz una auditoría brutal de tus estados de cuenta ahora mismo. Cancela todo lo que no hayas usado activamente en el último mes. Si realmente lo necesitas después, siempre puedes volver a suscribirte, pero la mayoría de esas cosas nunca te van a hacer falta en tu vida. Número 3. El café de marca todos los días. Sé que este es controversial, muchos dirán que es su único placer diario. Pero hagamos las matemáticas juntos sin emociones, solo números fríos y duros. Un café de cadena cuesta en promedio $5 con propina. Si lo compras 5 días a la semana durante todo el año, estás gastando $1.300 anuales en ese café. $1.300 que podrían generarte intereses, crecer en una inversión, o darte un colchón para emergencias que inevitablemente van a llegar. Invierte $30 en una cafetera decente y 20 más en café de calidad, preparándolo en casa. No solo ahorras dinero, también ganas tiempo porque no tienes que hacer fila cada mañana con otros zombies adictos a la cafeína. Número 4. Ropa que no necesitas, impulsada por la moda rápida. Es un problema enorme si sigues influencers de moda o tiendas. Cada temporada hay nuevas tendencias, colecciones, y ofertas que parecen irresistibles porque todo está en descuento, fomentando la compra. Pero seamos honestos, tienes un armario lleno de ropa que nunca usas, acumulando polvo y espacio sin utilidad. Ese vestido para una ocasión que nunca llegó, los zapatos incómodos que usaste una vez, o la chaqueta que no te gustó al recibirla. La moda rápida está diseñada para hacerte sentir que siempre necesitas algo nuevo y más moderno, creando una constante insatisfacción. La verdadera elegancia está en tener pocas prendas de calidad que uses y combines bien, no 100 opciones mediocres que se desgastan. Implementa la regla de 30 usos, antes de comprar cualquier prenda, pregúntate si la vas a usar al menos 30 veces. Si la respuesta es no dudas por un segundo, entonces no la compres, aunque tu cerebro te ponga 1000 excusas. Número 5. El auto que no puedes pagar realmente. Este es un tema delicado pues el auto representa estatus, libertad e identidad.
Pregúntate con honestidad brutal, ¿necesitas ese vehículo de lujo o simplemente transporte confiable de punto A a punto B sin dramas? La regla financiera sabia dice que tu auto no debería costar más del 20% de tu ingreso anual, con sensatez. Pero vemos personas ganando 30.000 al año conduciendo autos de 40.000, consumiendo casi la mitad de su salario sin piedad. Suma el pago mensual, el seguro más caro por ser un modelo reciente, la gasolina premium que requiere y mantenimiento especializado. Estás atrapado en una jaula dorada con ruedas que te impide ahorrar, invertir o viajar, causando ansiedad constante cada fin de mes. Considera vender ese auto y comprar algo más modesto que puedas pagar en efectivo o con un préstamo pequeño, responsablemente. La diferencia en tu flujo de caja mensual será transformadora, permitiéndote construir riqueza real en lugar de aparentar ante otros. Número 6. Los juegos de azar y loterías. Este es el impuesto voluntario que los soñadores pagan religiosamente cada semana. Esperan que su vida cambie con un boleto mágico, las probabilidades de ganar la lotería son astronómicamente bajas. Si gastas $20 semanales en lotería, estás regalando más de $1.000 al año a un sistema diseñado para perder. $1.000 que invertidos correctamente con interés compuesto podrían convertirse en una pequeña fortuna en 10 años, trabajando para ti mientras duermes. Aquí viene el momento de la verdad, el punto crítico donde todo cobra sentido. Has identificado las fugas y visto números reales. Pero el conocimiento sin acción es entretenimiento vacío. La pregunta es, ¿estás dispuesto a incomodarte hoy para vivir tranquilo mañana? Eliminar estos gastos no es solo matemáticas frías o hojas de cálculo aburridas, sino una declaración de guerra contra el sistema. El sistema te ha programado para consumir sin pensar, gastar por impulso, vivir esclavizado por pagos que drenan tu energía vital. Piensa en esto por un momento, cada dólar que gastas representa tiempo de tu vida que jamás recuperarás, un sacrificio enorme. Tiempo que vendiste trabajando, sacrificando horas con tu familia, postergando sueños, luego el dinero desaparece en suscripciones y compras olvidadas. El gasto número 8 que mencioné al principio, el que te está costando años de vida, son los intereses de tarjetas de crédito. Ese pequeño pago mínimo mensual que parece inofensivo está destruyendo tu futuro silenciosamente mientras duermes cada noche preocupado. Si mantienes un saldo de $5.000 en tu tarjeta con una tasa del 20% anual y solo pagas el mínimo, tardarás más de 30 años en liquidarla completamente, pagando por cosas que posiblemente ya ni siquiera tienes o recuerdas haber comprado. En ese proceso, terminarás pagando más de $9.000 solo en intereses puros, casi el doble de lo que debías. $9.000 que podrían haber sido el enganche de una casa, el inicio de un negocio, o la educación de tus hijos. Este es el clímax de tu historia financiera personal, decides si sigues siendo parte de las estadísticas de endeudamiento crónico. O te conviertes en la excepción que construye riqueza real. No hay punto medio aquí, o controlas tu dinero activamente, o te controlará. Ahora bien, eliminando radicalmente estos 10 gastos tóxicos de tu vida, ¿qué cambia realmente? Hagamos los números finales juntos. Delivery innecesario, $1.400 anuales ahorrados. Suscripciones fantasma, $600. Café diario, $1.200 recuperados. Compras impulsivas, $2.000. Seguimos sumando, ropa de marca innecesaria, $1.500 ahorrados. Tabaco o alcohol en exceso, más de $2.000. Autos que no puedes costear, $3.000 evitados. Lotería y apuestas, $1.000 rescatados. Sin contar intereses de tarjetas que suman miles adicionales. Cuando sumas todo esto con honestidad brutal, estamos hablando fácilmente de más de $12.000 al año que estás tirando a la basura. $12.000 que podrían transformar completamente tu vida en apenas 3 años si los inviertes correctamente con disciplina y paciencia. Imagina qué significaría tener un fondo de emergencia sólido que te permita dormir tranquilo cada noche, libre de preocupaciones. Imagina no vivir esclavizado por el siguiente pago o poder decir que no a trabajos que odias, con libertad. Esa es la verdadera libertad financiera de la que estamos hablando hoy aquí, no de hacerte millonario mágicamente. Se trata de recuperar el control absoluto sobre tu vida, tu tiempo y tus decisiones diarias, viviendo según tus propias reglas. ¿Qué haces ahora con toda esta información? Aquí está tu plan de acción inmediato para 2026, revisa brutalmente tus gastos. Cancela hoy mismo todas las suscripciones que no usas activamente.
Establece un presupuesto semanal en efectivo para gastos variables. Cocina en casa al menos 5 días cada semana sin excepciones. Congela tus tarjetas de crédito literalmente en hielo. Usa solo efectivo o débito. Automatiza un ahorro del 20% de cada ingreso antes de gastar en cualquier otra cosa. Este es tu momento decisivo. 2026 puede ser el año donde finalmente cambiaste tu historia financiera para siempre. O puede ser simplemente otro año más de las mismas excusas y resultados mediocres. La decisión, como siempre, está completamente en tus manos.